A toda la teleaudiencia de Canal Imagen de Santidad, y después de varios meses de estar fuera del aire, producto de esta pandemia que nos ha cambiado el estilo de vida, el programa Temas y Debates del Canal Imagen de Santidad vuelve al aire. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios aún por las pruebas. Y es una bendición de parte de Él poder estar gozando de esta oportunidad del día de hoy. Como les decía, de nadie es, ignora la situación que hemos estado pasando como planeta en general, como nación, y todas las situaciones que han pasado, el dolor, la enfermedad, aún la muerte de personas desde muy conocidas, familia, hermanos en Cristo, amigos, vecinos, pero la vida continúa y esos son los procesos normales de parte de Dios, y en algún momento tocaremos un tema relacionado con esto, juicios o la mano del hombre actuando, ¿verdad? Por sí sola y cosechando lo que nosotros hemos sembrado. Yo creo que podemos manejar temas como estos respecto y analizar esta problemática de esta pandemia desde el ámbito espiritual. Pero el día de hoy estamos en vivo a través de la red social y queremos dar continuidad porque la gran comisión debe continuar. Los valores del reino tenemos que traerlos a esta tierra. Y claro, vivimos tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de crisis, pero aún en esos tiempos Dios sigue con su promesa activa para su creación y dependerá de nosotros, ¿verdad? Si tomamos o no nos tomamos de la mano de Dios. Así es que el día de hoy deseamos tratar de escarbar algunos conceptos que tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos un invitado especial, una persona a quien apreciamos mucho desde hace ya varios años que conocemos, y hemos hablado para ver de qué forma nos puede apoyar para llevar una palabra de esperanza, para llevar una palabra de ánimo a toda la teleaudiencia que verá este programa el día de hoy. Y quiero presentar desde esta vía, desde este medio, al pastor asociado de la iglesia Vida Abundante, Pedro Reyes Turcios. Hemos hablado con él, él está en un lugar de la capital de la República y nos ha concedido este honor de compartir con él un tema que lo hemos titulado, él lo ha titulado Las puertas de la ciudad. Y él nos va a explicar de qué se trata este tema, y él nos va a dar a grandes rasgos, de forma práctica, para ver si nosotros podemos tomar el consejo de la palabra de Dios acerca de este título. Pastor Pedro, me hace un honor al permitirme compartir este tiempo con usted. Así es que un saludo a la distancia, un abrazo virtual, un abrazo en el nombre del Señor, y un placer compartir con usted este tema. Así es que bienvenido, y sus palabras para entrar en contexto. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor servir al Señor, servir a mi patria, y aquí, bajo el mismo techo, somos hijos de esta amada tierra y tenemos que hacer un aporte de manera sencilla, con humildad y con madurez. Seguro que será un honor. Sí, como bien planteó usted, las puertas de la ciudad es una metáfora, y una metáfora ya en, en el Instituto de la Fraternidad. La profesora de español, que era la señorita Aura Noé Cáliz, nos enseñó que metáfora es tomar las características propias de un objeto para aplicárselas a otro. Así que puertas de la ciudad tiene que ver con eso, y especialmente con el texto que quiero darle lectura
del Salmo 24, verso 7. Dice, ábrase portones antiguos, puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Es importante cómo captura en este poema tan riquísimo de contenido el escritor y expone que se abran esas puertas. El reino de Dios opera desde dentro hacia afuera, exactamente como la acción de la levadura que leuda toda la masa. El Espíritu Santo renueva el corazón y la mente de la persona y abre camino en la familia, en la iglesia, en el gobierno, en la economía y las demás esferas de la sociedad. Por eso dejo bien claro que la metáfora, las puertas de la ciudad, es el lugar de la vida pública. Las puertas de la ciudad es el lugar de la vida pública y como en ciudades europeas, latinoamericanas, la plaza de la ciudad es el lugar donde se desarrolla la vida pública. La iglesia o catedral de la iglesia jerárquica se halla al lado de la plaza. El ayuntamiento o alcaldía, edificios públicos, tiendas y puestos de mercadería están situados alrededor de la plaza. Así que hay que traer el reino de Dios, hay que traer el cielo a la tierra y no llevar la tierra al cielo. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir con usted, hermano Selvin Rolando Brevé. Gracias, pastor. Muy interesante la introducción. Traer el reino de Dios del cielo a la tierra. Yo creo que estamos pasando un momento como nación. El mundo en general ha sido removido, ha sido sacudido. Y usted leía en este salmo una palabra de esperanza, ¿verdad? De que el Señor, ¿quién es el Rey de Gloria? Dice, y empieza a dar los atributos de ese Dios. Pero en este momento donde todo se ha distorsionado, donde el estilo de vida nos ha cambiado, traer esperanza, como que la esperanza aún en el ser humano ha cambiado. Hemos visto pues la conducta de muchos dirigentes internacionales, los nacionales no son la excepción, y como que cuesta entonces poder confiar el hombre en el hombre. Pero usted nos ha traído una palabra de esperanza y quiere basarlo en varias puertas de la ciudad. Podíamos entonces ir explicando una por una, y yo creo que nos decía de la primera puerta que tiene que ver con un tema comercial. ¿Cómo funciona esto, Pastor Pedro? Porque ya aquí entonces creo que el accionar del ser humano tiene que ver en toda su conducta de vida, en toda su relación con su prójimo, su relación con toda la gente diariamente. Entonces, por favor, nos explica para que vayamos detallando puerta por puerta sobre esta enseñanza que usted nos tiene el día de hoy, por favor. Bueno, creo que tenemos que entender que vivimos, estamos en una pandemia tan dura, tan difícil. Y en este momento, departamento de Olancho y todos los que nos ven, es en esta hora que estoy hablando, es el tiempo más difícil de la pandemia del coronavirus. Han habido muchísimas pandemias en el mundo, groseras,
hablar de la peste bubónica o la peste negra en Europa. Arrasó. En aquel momento en Europa habían 80 millones de habitantes y la mitad de ellos pereció, más de 40 millones. ¿Qué hablar de la peste, de la gripa española en 1918? Y etcétera? ¿Qué hablar de la peste que tuvimos en el 2009, que arrasó y asesinó y dañó y afectó? Hoy nos toca enfrentar la pandemia del coronavirus y en este momento precisamente. Y yo quiero salir un poco y hablar de estas puertas. La puerta del comercio ha sido tan afectada por la pandemia. Muchos centros comerciales han sido cerrados. La economía informal ha sido golpeada. Nos han confinado a estar en casa y eso ha traído golpes. Pero en tiempos antiguos, la puerta del comercio eran lugares donde se negociaba y se comercializaba. Algunas puertas de esas tenían el nombre de lo que vendían, negociaban. Ejemplo, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de los caballos. Y Abraham cerró un trato comercial en Efrón, allí con Efrón, en una región llamada Macpela, exactamente en la puerta, es decir, en la plaza. Le compró un terreno para enterrar a su esposa. Es en el mercado donde debe establecerse el reino de Dios. ¿Por qué hablo que debe de establecerse? Cuando hay transacciones públicas, se evita la falsa balanza. La palabra integridad es ser cabal. No le busquemos otro concepto. Sencillo, ser cabal. Una libra de queso tiene 16 onzas. Pero cuando la señora dice, esta piedra que tengo es una libra de 16 onzas y pesa 14, se roba 2, no es íntegra. Entonces, las transacciones públicas, en las transacciones públicas antiguamente no había lugar para la falsa balanza, no había lugar para el fraude, no había lugar para la corrupción. Y hoy necesitamos ver con urgencia dónde ha ido el dinero. El egoísta ha dañado y ha afectado. El agiotismo en el mercado no tenía lugar. Aquellos que especulaban con los precios y que decían que se había perdido el grano de frijol y lo tenían embodegados para ponerle un precio más tarde más alto. En el mercado se cultivaba y se estimulaba el emprendimiento y desde luego el libre mercado. Esa es una puerta importante. Tenemos que garantizar los mercados libres y justos, manejar la verdad y no la especulación abusiva. Es importante. Nosotros creemos en el trabajo como iglesia. Creemos en el trabajo. Solo el milagro del trabajo va a sacar adelante el trabajo, la economía, el mercado y la dignidad de emprendedor. El administrar bien, ser buenos administradores y ser generosos. El generoso nunca se arruga, siempre está floreciendo. Por eso es importante la primera puerta. No sé si quedó claro, hermano Selvi, si tiene alguna pregunta. Yo entiendo que la primera puerta viene como una instrucción dada de la palabra de Dios para que se aplicara en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero de una o de otra forma, no solo ahorita estamos viviendo estos tiempos de ¿cómo podría decir? De que la libra, en vez de las 16 onzas, estamos vendiendo 14, ¿verdad? Yo creo que desde aquellos tiempos ya había falsa balanza, pero entiendo, la instrucción de Dios de que la pesa debería de ser íntegra, debería ser correcta.
Y por eso lo más seguro es que habían personas responsables de que se cumpliera esa instrucción de parte de Dios. Y entiendo también que hoy el problema radica en que muchas de las personas que realizan transacciones no están actuando de la forma como Dios lo está recomendando y tenemos un grave problema al respecto. Y eso lo vemos a nivel personal. Lo más incoherente es hablar que los diputados, que los partidos políticos, que son corruptos, que el ejecutivo, que el judicial, pero comencemos con un autogobierno. ¿Cómo estoy yo? Y eso me Amén. da autoridad para poder señalar, juzgar al que está en esta etapa tan difícil. Por eso creo que la puerta de el comercio es sumamente importante. Cuando hoy ha sido golpeada, muchos mercaditos han sido cerrados, muchos negocios han sido golpeados. Necesitamos volver al Dios de la esperanza, al Dios fuente de esperanza y creer que vamos a volver a emprender y creer que hay un libre mercado, que hay una dignidad de emprendedor, pero también hay que entender de ser buenos administradores. Hemos derrochado, hemos gastado el dinero en lo que no es pan, hemos invertido en cosas que no agradan a Dios y eso pasa factura. Excelente. Entonces, es una recomendación de forma personal, donde cada uno de nosotros deberá autoanalizarse y empezar a hacer los ajustes para que esto sea progresivo y se convierta en una generalidad. Hay una segunda puerta, pastor, y por favor nos explica en qué consiste. Es la puerta de la lectura de las escrituras. En aquel momento de la historia, el pueblo de Israel había perdido el hábito de leer el libro de la ley. Se había extraviado, lo habían botado, haciendo lo que bien les parecía, pero cuando Nehemías, que servía como copero delante del rey Artajerjes, y lo promocionó, luego pasó de copero a ser el gobernador, lo primero que dijo: traigan el libro de la ley, y puso al maestro Edras para que éste expusiera, y en la puerta de la ciudad, que era la plaza, levantaron una tarima y allí leían todo el día, y la gente, cuando era exhortada por ese libro, comenzaba a llorar y a hacer ajustes en su Mm, vida. Las Interesante. sociedades, las sociedades democráticas que leen el libro, eso es muy importante. Estados Unidos, dos cosas que lo caracterizan: cuando vinieron los peregrinos, vinieron los puritanos, vinieron los anglicanos, vinieron los amigos, hicieron de esa nación con dos características. Número uno, ser un país demócrata, y número dos, ser protestante evangélico. Ahora, los demócratas que leen el libro de la ley divina y la tienen como fundamento, establecen un Estado de Derecho. Repito, Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? El Estado de Derecho es respetar el imperio de la ley y no aprobar leyes que atenten contra el bien común, contra el pueblo. Tampoco hacen leyes a su hechura. No son leyes egoístas e injustas, pero cuando se deja de lado el libro de Dios, entonces hacen leyes para una familia, leyes para protegerse, leyes para blindarse, pero eso no tiene la aprobación de Dios. Y yo quiero probarlo con las escrituras, porque eso es lo que es lo más importante. Allí en Deuteronomio hay una instrucción bien importante en el capítulo 17, y quisiera que me diera permiso de darle lectura. Por favor, sí. Dice aquí: el rey no debe construir grandes establos para sí,
ni enviar a su gente a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas. Y dice, y cuando se siente, el verso 18, y cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, y en presencia de los sacerdotes levitas tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, este hombre aprenderá a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en los más mínimos. Es decir, ese rollo es la constitución de la República. Claro, Y claro. él la leía y la releía para no imponerse, porque nadie puede estar por encima de la ley. Eso es lo que pasa en las naciones que han dado la espalda a una democracia sana. Dejemos entrar al Rey de Gloria y escribiremos una nueva historia para nuestros pueblos en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que vale la pena. Hoy hemos visto cómo se irrespeta el Estado de Derecho, cómo se intrometen en un poder influenciando a otro y al otro. No, no es así. El Padre nos llama a todos a respetar la ley. Nadie debe de estar por encima de la ley. Debemos ser buenos mayordomos de la nación. Un gobernante que ama a su patria respeta la ley, respeta la independencia de los poderes. Eso es importante. El respeto es un valor que trae consigo paz. Ya lo dijo Benito Juárez. El Sí. respeto al derecho ajeno trae paz. El respeto a la ley sea nuestro pan diario. Si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, en el nombre de Jesús, oro al Señor Jesucristo para resistir a la tentación de estar por encima de la ley. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare en el nombre de Jesús. Esa es mi segunda puerta. Excelente. Yo creo que la falta de aplicación de esta puerta, mire qué interesante, ¿verdad? Y muchas veces el hecho de no conocer la palabra, yo creo que nos hace errar, nos hace tomar nuestras propias decisiones y tristemente yo creo que esta es una experiencia que como nación hondureña la estamos viviendo. Y eso creo que los que conocemos la palabra de Dios sabemos que las consecuencias están a la orden del día. Qué lástima que nuestras autoridades no estén tomando en serio la palabra de Dios para respetarla, ¿verdad? Y eso creo que nos está dejando mal parados. Estamos viviendo con mucho pesar, con mucho dolor, pudiendo, ¿verdad? Porque Dios ha prometido que hay una causa y hay un efecto, ¿verdad? Y lo que nosotros sembramos, terminamos cosechando. Y este tema vamos a tener que seguirlo tocando porque la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos una tercera puerta, Pastor Pedro, ¿de qué se trata? Para concluir con esta segunda puerta, creo que debemos de entender que el fin último del Estado, el Estado es una institución humana que tiene un poder político, que tiene un territorio, que tiene una población, y el fin último del Estado es el bien común. El fin último de la democracia es el bien común y el fin último de la política es el bien común. Por eso quería cerrar con eso. La tercera puerta que yo tengo aquí es la puerta legal o los jueces. Después de la salida de Egipto, el pueblo de Dios estableció un sistema de gobierno y de justicia y funcionó de manera contundente la autoridad delegada por Moisés
Más tarde se asignaron jueces y oficiales para solventar disputas en las puertas de la ciudad o plazas. Zanjar, dirimir y solventar según las escrituras. Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18. Quisiera apoyarme en las escrituras porque lo que yo pueda decir no es tan importante. Dice, nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzan la justicia ni muestren parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones del íntegro. Que solo ese versículo 19, no aceptes soborno. Y aquí tengo que hablar con ternura, pero hay licitaciones que se hacen para proyectos del Estado y tiene que haber allí, te la vamos a dar a ti, pero ¿cuánto es el porcentaje que me toca a mí? ¿Y cuánto me vas a dar a mí? Ese tipo de coimas, ese tipo de regalías, ¿cómo daña a la nación? Y cómo un puente viene construyéndose con tantos millones cuando se debería de haber construido con 1 millón. Cómo se le puede hacer daño y afectar a ese niño que no tiene pupitres, a ese niño que no tiene escuela, porque la corrupción se lo quitó. Ese es el tema que yo quería. Dios protegerá a los que andan en integridad. Las puertas de la ciudad eran los espacios para zanjear disputas legales. Se acusaba al culpable y se dejaba en libertad al inocente. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 13 de manera contundente, cuando Pablo dice en Romanos 13, versículo 3 lo siguiente, dice Pablo, pues las autoridades no infunden temor a los que están haciendo el bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Cuando se establece el reino de Dios con vocación, habrá desarrollo humano, porque el efecto de la justicia es la paz y la prosperidad. No habrá paz en Honduras ni en el mundo si no hay justicia. Como discípulos de Cristo, seguro que se dejará libre al inocente y se castigará al culpable y desaparecerá en el nombre de Jesús la mora judicial. No más leyes a la hechura o semejanza de personas o de familias. Que Dios bendiga Honduras. Qué tremendo. Es una palabra fuerte, una palabra que estorba y una palabra que lamentablemente tiene que ver con nuestra nación, con nuestras ciudades, con nuestros municipios, donde en realidad las leyes tienden el ser humano a parcializarlas para su propio beneficio. Y esto toca y lastima, quitándole el derecho a una población completa. Y yo creo que por eso, lamentablemente, nos vemos confrontados constantemente, porque no es la justicia la que está primando. Estas son entonces, pastor, como fundamentos bajo los cuales toda sociedad se debería de constituir, de edificar para que tenga éxito, porque de lo contrario Dios no estará ahí. Entendemos que, y tristemente este tema que
Dios no puede estar en una nación ni apoyando líderes que están haciendo o fabricando leyes para su propio beneficio sobre esta puerta, entiendo. Sí, ahí es donde como iglesia tenemos que abrir bien los ojos, porque hay autoridades que le dicen a uno como ministros ordenados, nos dicen ellos, oren pastores por la ciudad porque hay mucho crimen, mucha violencia, y nosotros oramos, pero la Biblia dice que haya paz en la ciudad, dicen ellos, y la Biblia dice que en Isaías 32:17 el efecto de la justicia nos dará como fruto la paz, y la paz es desarrollo humano. Cuando no hay justicia, sino injusticia, entonces vamos a sufrir y vamos a seguir con los diversos males que nos agobian y que nos enferman y que nos llevan directamente a la muerte. La injusticia traerá desorden, la injusticia traerá insubordinación de parte de las personas y lo estamos viendo, ¿verdad? Y El la ley. desorden, en el desorden. Por eso el país que hoy está pasándola bien duro, bien difícil, Brasil, cuando fue fundada eh, por hombres que vinieron a hacer misión europeos, ellos pusieron su eslogan que se llama orden y progreso, porque en el orden se progresa, en el orden hay sanidad, en el orden hay comunión, en el orden hay bendición, pero en el desorden solo se padece. Sí, triste. Háblenos de una cuarta puerta, pastor, para ir avanzando porque se pone muy interesante este tema sobre esto El, fundamental. la cuarta puerta es gobierno civil. Las puertas de la ciudad son el palacio presidencial o casa de gobierno. Es el equivalente, son las sedes del gobierno. Las escrituras hablan de ancianos en las puertas y me gusta porque cuya función de esos ancianos era influir en la ciudad. Hay un ejemplo típico en las escrituras que me gusta mencionarlo y es en Proverbios 31, verso 23. Mire qué importante, dice el 31:23, dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Es decir, esas puertas de la ciudad, allí el esposo respetado disputaba en las puertas de la ciudad, pero el más sonado caso es el de Daniel, quien fue hallado fiel en todo. Por eso ni los leones pudieron hacerle daño. Daniel capítulo 2, en capítulo 2, versos 47 y 48, dice lo siguiente manera. El rey le dijo a Daniel, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces Nabucodonosor, rey perverso, puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Israel. Entonces, allí, en esa plaza de gobierno, esa casa de gobierno, allí estuvo un hombre de Dios quien fue hallado fiel en todo. Por eso Dios lo guardó aún de la boca de los leones. Algunos cristianos que buscan cargos de elección popular, qué bueno, a mí me alegra en la administración pública, con miras a cuando una persona entra a la arena política con miras a enriquecerse, con miras a solventar sus problemas financieros, con miras a tener poder y a tener casas hermosas y caras y tener vehículos caros, por favor que no entre a la política, porque en vez de hacerle bien, le va a hacer un Sí, mal. Entonces, claro. llámese cristiano, evangélico, protestante o católico,
Si usted entra con el deseo de ir a comprarse una hacienda, de tener poder sobre el otro, de tener carros blindados y de tener poder, entonces en vez de hacerle bien a la nación, le hará un mal. Un buen político, yo creo, y tengo que confesarlo, que un buen político es más importante que un pastor evangélico. Porque un buen político con, con dolor de patria ayuda a su barrio, ayuda a su ciudad y no busca su interés personal. Pero un político que no tiene esos requisitos, pero un mal político, trae desgracia, trae deshonra a toda la nación y a su ciudad. Si aspira a un cargo de elección popular, vaya con la mirada puesta para servir. El poder servicio lo llevará lejos. Rechace convertirse a los que tienen muchos años en política y que son más astutos y que han vivido de la política vernácula y demagógica. Desmárquese, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Como iglesia, como iglesia, debemos transferir autoridad y poder solamente a los ciudadanos mejores que antepongan el bien público a sus intereses personales o de grupo y que buscan el poder público por la vía legítima que es el servicio. Que Dios nos ayude y nos dé esa sabiduría para poder tener hombres con dolor de patria. Yo fíjese que mientras usted está exponiendo hasta esta cuarta puerta, mi mente se ha como, como imaginado, si tan solo pudiéramos gozar de ese tipo de privilegios de ser gobernados, de respetar el derecho, cada uno de nosotros, de servir a nuestro prójimo. Ya me imagino yo el tipo de país que tendríamos con tanto recurso que Dios nos ha dado, con tanto en el centro de Centroamérica, ¿verdad? Un país con dos océanos, un país con fertilidad, un país con todas las condiciones. Y qué triste que las personas que nos han dirigido pues han hecho las cosas de forma distorsionada y esto nos confronta, nos avergüenza. Yo creo que este es un tema que debería ser visto a nivel de toda nuestra nación y toca nuestras fibras más íntimas y da mucho dolor porque en realidad no estamos siendo gobernados por personas íntegras. Vemos cómo la persona llega en una condición económica y normalmente sale en una condición diferente, pero uno se extraña, pues, cómo la persona puede crecer de una forma inesperada cuando los procesos de la vida son lentos. El llegar a tener algo, pues, no es así nomás como el día de hoy, muchas personas que quieren dirigir y dirigen la nación o se confabulan con dirigentes de la nación, han logrado objetivos en contra de los intereses del pueblo. Es lamentable, pero esa es nuestra realidad y alguien tiene que tocar estos temas y yo creo que interesante su exposición. Hay una quinta puerta, pastor. ¿De qué se trata esta? Solo quisiera que me dé permiso para aclarar, porque algunos hermanos se me van a resentir o algunos pastores, cuando dije que un buen político es más importante que un pastor evangélico. No, solo quiero que resaltar, no es que estoy haciendo las comparaciones, porque los llamados de Dios son irrevocables y sus dones, y a cada uno nos ha llamado a una función. Yo soy un pastor y a mucha honra y bendigo mi llamado y voy a morir sirviendo como pastor. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero lo que traté de decir que para un pueblo
para una ciudad, para una nación, cuando se tiene un buen político. Qué bendición. Hay agua potable, hay luz eléctrica, hay buenas leyes, hay interés por provocar una economía, un emprendedurismo. Y eso es importante para nosotros como pastores. Así que Claro. discúlpenme si los ofendí, pero ese era el propósito. Ahora, la quinta puerta es las comunicaciones. Cuando hablo de estas puertas de las comunicaciones, estoy terminando un libro que se llama La verdad de la pandemia, escrita por Cristina Martín Jiménez, una doctora en comunicaciones. Ella dice que el 31 de diciembre se le dijo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, del tema del coronavirus allá en Wuhan. Y es interesante que ellos, los dueños de medios de comunicación, que son la élite o élite globalista, los dueños del mundo, dijeron no hay que publicar nada y se pelearon con los científicos y los periodistas de la OMS, hasta vinieron a declarar la pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando ya estaba en más de 100 países. Sí, en la antigüedad las plazas eran las puertas de comunicación. Allí circulaban las noticias y toda la información pública. Ezequías convocó al pueblo en la plaza frente a la puerta de Jerusalén. Hoy contamos con la prensa escrita, revista, correos, teléfonos y todas las redes sociales. La pregunta, ¿quién controla la comunicación? Alguien habla del cuarto poder, pero Sí. la comunicación es sumamente importante. Hoy tenemos la comunicación, la manejan los medios no con el criterio de la verdad, sino de la posverdad. ¿Qué es posverdad? Posverdad es una palabra siniestra que significa maquillaje, medias verdades, antifaz, mentira. No se le dice la verdad al pueblo. Controlan los medios de comunicación. ¿Quiénes controlan la comunicación en un país? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién manipula las masas de la sociedad? Es importante hacernos estas preguntas. Hoy, cuando tenemos muchos comunicadores de la posverdad, necesitamos la cultura de la verdad. Se ha asesinado a la verdad en las comunicaciones y ha reinado la mentira. Y la Biblia habla tajantemente que Satanás es homicida y padre de mentira. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, renunciemos a la posverdad, a la mentira, a la máscara, al antifaz. Hermanos políticos, yo los bendigo en serio y no me vean como que estoy en contra de ustedes. Yo los bendigo, pero abandonen la posverdad y hablen verdad al pueblo. Que Dios bendiga este tiempo de haber expuesto estas 5 puertas. Muchísimas gracias y alguna otra cosa más, usted sabe, hermano Selvin. Me gustaría, pastor, pues agradecer todo. Esta es una palabra que creo que nos ha sacudido sinceramente y ojalá que, bueno, este medio es un medio local, la televisión, pero a través de esta red social, pues llega del Facebook Live, llega al mundo en general. Entonces ahorita este es un privilegio que nosotros tenemos de compartir esta enseñanza y ojalá que las personas que tienen ese privilegio puedan atesorarla, meditarla. Si tiene el componente de la palabra de Dios, la misma
Biblia nos garantiza que esa palabra no regresará vacía. Y es interesante saber que el ser humano como que pierde la perspectiva al desconocer una de esas puertas que es la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces el ser humano perdió toda la perspectiva de lo que significa su estadía en esta vida. Y hay una enseñanza sobre toda nuestra estadía en esta vida. Somos temporales, somos pasajeros, rapidito venimos, rapidito nos vamos. Y entonces ¿cómo nos complicamos la vida en este mundo? Haciendo cosas al margen de la voluntad del Creador. Son cosas que nos deberían hacer reflexionar. Yo quisiera, si estamos como país, yo creo que el mundo también está sacudido por situaciones como esta, la falta de aplicación de estas puertas, que deberían de ser como una base, como esas bases en las cuales toda sociedad se debería de fundamentar. Pero hablemos de nuestro Honduras, hablemos de nuestro querido Olancho, ¿verdad? Con serios problemas. Nosotros pasamos tristes acá porque hay tanta bendición en Olancho, pero hay tanta mala administración. Yo creo que es un problema de país también y algo hay que hacer al respecto. ¿Qué conclusiones, Pastor Pedro, podíamos llegar? ¿Qué recomendaciones puede hacer usted el día de hoy a todas las personas que han escuchado esta exposición sobre estas 5 puertas que volvemos a repetir? Deberían ser los fundamentos bajo los cuales toda persona, una familia, una empresa y una sociedad debería de cimentarse. Sus conclusiones y recomendaciones, por favor. Es bien difícil lo que me pide, recomendaciones, pero trataré. Lo primero es que no debemos de tener miedo al contrasentido global del mundo. El mundo está invertido y no es Honduras y no es el departamento de Olancho, es el mundo. Los que viven en Francia quieren venirse para Olancho y los que están en Olancho quieren irse para Francia. Es decir, y como que aquella canción del guatemalteco que dice el sur sería el norte y el norte sería el sur, como que es profético eso, ¿no? Ahora, no debemos tener miedo al contrasentido global del mundo sin Dios. Hay que seguir creyendo, vivamos transmitiendo la palabra en el nombre de Jesús. Él es el Rey de Gloria y el Rey de Gloria entrará por las puertas. Y yo quisiera recordarles ese pasaje que leí porque el versículo 8 dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Dejemos que entre a estas puertas el Señor, no tengamos miedo y el Señor hará bien. Ahora recuerda, Satanás es el padre de la mentira, es homicida, miente desde el principio. El Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe a asumir el reto con coraje, viviendo como vivos y ayudando a vivir a otros. Cuando la gente dice, mire lo que dice aquí, vive y deja vivir, eso no es Biblia, eso es contra Biblia. Hay que vivir y ayudar a que otros vivan. Quiero terminar diciendo que hay redención en Jesucristo. Y recuerde que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y hoy podemos comenzar a escribir una nueva historia. Como lo señala el apóstol Pablo, por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con humildad les invito a que le brinden espacio a la palabra, al Espíritu Santo,
el Espíritu Santo va a hacer el resto. Que Dios bendiga a Honduras, que Dios bendiga a nuestro amado departamento, 24,000 kilómetros de extensión territorial, con muchísimos municipios, con tanta riqueza. Es tan rico el ancho que lo han explotado, pero no lo han empobrecido. Así que bendecimos al Dios del cielo y de la tierra, y bendigo cada hogar y cada familia que ha tenido la bondad de escucharme. Que al Señor sea la gloria, que Dios les bendiga. Muy agradecido, pastor, con su comparecencia, y ha sido una gran enseñanza, y estoy seguro que algo sucederá en el corazón de cada persona que ha tenido esta gran oportunidad de disfrutar de esta linda enseñanza. Seguiremos en contacto, y que Dios lo bendiga donde usted se encuentra, junto con su familia, sus diferentes actividades, y estaremos pues desarrollando, si usted me lo permite y Dios nos da la vida y la oportunidad, temas similares que puedan apoyar a nuestro prójimo, ¿verdad? Así es que gracias, y muy buenas noches. Gracias.